con poca voz porque cantamos Noche Fresco Natural y tengo la garganta un poco escapada, pero ya Sí, estoy llegando a un punto de acostumbramiento. yo solo quiero dar fe de dos cosas. Uno, que ese show es extremadamente intenso en cuanto a exigencia vocal, en particular por los tonos altos que utilizan quienes cantan, con una fuerza y con una exigencia a la garganta importante. Y lo Sí, segundo, dejar constancia que esto está siendo justo hoy día, martes 2 de diciembre, porque el señor Larraín aparece muy abrigado, porque está, me claro, imagino yo, en la casa de alguien, pues se ve una casa muy pituca, y normalmente esas casas que no les da el sol son muy frías. Pero hoy día, claro, ya tal, a esta altura del mediodía, deben haber unos 30 grados, si es que. tal cual. Sí, estoy aquí en la casa de Pablo Maquena, donde vengo en Claro. las mañanas a hacer el alboroto. Ah, esa es Y la casa de Pablo Maquena, mira, claro, cortina de este lujo, mira. es la casa de la madre de Pablo Maquena y este es el escritorio de su Ah, padre. Y aquí es donde ah. nosotros hacemos un streaming. Él es hijo de Arturo ¿cuál de los Maquena? Luis Fernando Maquena. Ah, el del, ya, perfecto, Luis Fernando, Eh, sí, sí, yo lo conocí sí, cuando trabajaba en Endesa, sí, en Endesa, claro, claro. sí, claro, Era claro, me era tocó, la no sé si me tocó entrevistarlo alguna vez cuando yo estaba en el Mercurio, en esa época, la época de Jurase, que Marco Silverberg y todo ese grupo de claro. grandes ejecutivos. Sí. Mira qué recuerdo. Oye, ay, no sé dónde dejé el teléfono, ahí estoy, que siempre estoy con el teléfono para las indicaciones. Bueno, entonces, eh, desde acá estoy transmitiendo hoy día que hay buen wifi, así que para no arriesgar. Y Estupendo. Don Willy, muchos temas que te traigo A para ver, la pelea. a ver, vamos a la Eh, disonancia. Bettina Horst, la escuché en la Sí, mañana ¿qué con decía Iván Betina? Valenzuela. Eh, a ella le llamaba la atención el debate sobre el presupuesto de la nación, esto de bajar 2.000, 6.000, y en el fondo delataba que había un problema muy grande, que, que, que lo escuché ayer de otra, yo creo que Repeto también, no sé, estoy escuchando mucha analista económica, que pudiera ser que el gasto del Estado, Willy, tiene un 92% de inercia, una cosa así, que no se puede cortar, que está todo que para cortar sin necesidad de ser como mi ley, digamos, es muy difícil, ¿no? No es llegar y entonces Bettina Jorge decía hoy día que le llamaba un poco la atención esto que se hablara con tanta soltura de cuerpo y nadie abordar el tema tranquilo, con calma, diciendo, a ver viejo, hay que reducir el gasto, este gasto está desmadrado, tiene una inercia absurda, ¿me entiendes? Es lo que yo interpreto. ¿Usted que trabajó en la dirección de presupuestos? No, ahí no estuviste. No, no, yo no trabajé en la dirección de presupuesto. Nunca trabajé en el gobierno central, de hecho. Ah, Mi ya. única, mi única pasada por el gobierno, por el Estado, fue en el gobierno del presidente Piñera I en una empresa pública, que es Suena un parte de poco lo que se feo una conoce. pasada, que pareciera que hizo una pasada, no es la No, pasada que hacen no, los no, accionistas. o sea, está mal, no, no hay caso contigo, no. No, pero es que la Pasé por, palabra. pasé por, pasé por. Tuve un paso por eso, tuve Ya, un paso por eso. una empresa pública, digamos. A ver, yo creo que las cosas tal como se hacen, se deshacen, ¿no? Eso es como una regla de oro, digamos, de la vida. Pero lo segundo importante es que de la misma forma que esos gastos se establecieron, por otra modificación se pueden cambiar. ¿M? No está escrito en piedra. Lo que sí pasa, obviamente, es que una vez que tú tienes la ley aprobada, tienes que cumplir con la ley, ¿no? Y en particular, fíjate, este gobierno, hay una cosa muy curiosa que yo no me gustaría ver alguna definición parlamentaria sobre este tema, pero se supone que si yo, Parlamento, te autorizo a gastar 1.000 en la ley de presupuesto, ¿cierto?
¿Por qué? Y esto significa, te voy a inventar, un 2% más que el año anterior. ¿Ok? ¿Por qué razón los números dicen que tú estás gastando 9% más? Si lo que yo te autoricé era un crecimiento de 2. Eso nadie lo ha explicado, nadie lo ha puesto sobre la mesa. Y esto a raíz de una información que viene hoy día en la mañana en el Mercurio, que de hecho también la comentamos, ¿no? Que decía que siguen los problemas de cálculo. Hacienda está por completar el tercer incumplimiento de la meta fiscal. Entonces, eh, esto es de verdad una cosa que no se logra entender de la forma en la cual este gobierno está ejecutando la ley de presupuesto. O sea, que alguien me explique por qué si te autorizan a gastar 2% más que el año anterior, al noveno mes llevas 9. No se Claro, como explica. que ¿Ah? mm, Aunque, ojo, estoy hablando de crecimiento mes con mes. O sea, en octubre el crecimiento fue de 9,1% respecto de octubre del año anterior. ya, Pero uno dice, ya, pero el gasto se autoriza anual. Ok, pero si nos vamos al anual, el aumento del gasto es de 3,6 y el proyectado en el último informe de finanzas públicas era 2,6. O sea, sigue gastando más. no, no, ¿Cómo es no, eso posible? no hay un control, no existe un mecanismo así, oye, tengo esta plata, no, como que no. O Uno sea, en se la supone, casa, si a uno no le alcanza la plata, para y dice, viejo, no, porque, pero los gobiernos, si no tienen la plata, se endeudan y no le preguntan a nadie. no, la deuda pública tiene que ser autorizada por el Congreso. Por eso que la ley de presupuesto es tan importante en términos que el Congreso le autoriza como máximo a gastar determinado monto de dinero, pero también le autoriza una estimación mínima de ingresos, ¿no? Por lo Claro, tanto, cuando tú proyectas y dices, ok, mire, como gobierno vamos a gastar 100, pero como ingreso tenemos 80, ingresos tributarios básicamente, ¿no es cierto? Tenemos 80, te faltan 20 para llegar, ¿cierto? Por lo tanto, tú dices, ok, o bajos de 100 a 80, que sería lo más razonable, un poco lo que dices tú, que lo que tiene que hacer cualquier familia, digamos, ¿no? Bajar de 100 a 80 para igualarlo con los 80 de ingresos. O lo que hace el Ejecutivo es decir, mire, yo propongo gastar 100, pero como tengo 80 de ingresos, los 20 faltantes los voy a sacar de deuda. ¿Ok? Entonces, claro, así es re fácil. Po. O sea, estima lo que queráis, y total, la deuda que firma un ministro no la paga él, po, la paga el Estado. ¿Ah? Y de ahí para adelante da exactamente lo mismo. No hay una accountability sobre los fondos que se gastan, sobre la deuda que se contrata. Entonces, tú de esos 80 pides 20 de deuda y claro, igualaste el gasto. ¿Qué es lo que esperaría uno en el Congreso? Que cuando un ministro llega con 100 de gasto y llega con 80 de ingreso, ministro, no puede gastar 100. Y empiezas a claro, negociar hasta que baje. Pero eso no lo hacen. ¿Y por qué mm, no lo hacen? Yo lo decía hoy día en la mañana. Los parlamentarios tienen varios asesores de distintos institutos, qué sé yo, que prestan servicio al Congreso. Eso está perfecto. Pero cuando el asesor le dice al parlamentario, cuando las palabras salen de la boca del asesor y entra al oído del parlamentario, en ese espacio vacío hay un montón de información que no conocemos y que finalmente termina muchas veces cambiando la decisión del parlamentario a lo que el asesor le dijo, ¿no? Porque, claro, porque en ese espacio entre la boca del asesor
y el oído del parlamentario, hay un espacio donde están las deudas políticas, donde está mirado, pucha, si yo acepto que me bajen esta cuestión del gasto en planes de fosfatación de suelo en agricultura, como yo soy de una zona agrícola, me van a pasar la cuenta y no me voy a reelegir, en fin, empiezan a pasar una serie de cosas. Y en esa fracción de segundo, el parlamentario dice, no, apruebo, porque entre medio evaluó eso, entre medio pudo haber hablado con el ministro, haberle dicho, ministro, yo voy a aprobar esta cuestión, pero usted no me puede bajar en 100 millones de pesos el programa de fosfatación de suelo. Yo lo voy a apoyar, pero tiene que reponer esto. ¿Cachai? Entonces, Sí, se empieza a producir una conversación de la cual nosotros estamos completamente, digo nosotros, la ciudadanía, ¿no? Está completamente ausente. Entonces, te produce un efecto muy, muy raro, porque uno diría, bueno, pero si las cosas son tan obvias, ¿por qué no se hacen? Por este espacio vacío, entre la boca del asesor y el oído del parlamentario. claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿eso es privilegio de este gobierno? No. Todos los gobiernos han funcionado igual. Todos los gobiernos han funcionado igual. Tanto es así que en la técnica legislativa, y esto pasó hasta el primer presupuesto de este gobierno, que no lo hizo este gobierno, se lo entregó el presidente Piñera, aprobado el año 2021 para ejecutarse el 2022. ¿No? Sabemos ya que el primer presupuesto que se ejecuta, el primer presupuesto que se ejecuta, eh, siempre viene del gobierno anterior. ¿No? Ya el Claro, segundo, el ya tercero y el lo cuarto, presenta el propio lo- gobierno. claro, el 22, 23, 24 lo presentas tú, porque el del 20 el del 21, en este caso asumió el 22. El presupuesto del 23 ya lo hace este gobierno, el presupuesto del Lo había hecho, 24 y el presupuesto del 25, claro. ¿cierto? Pero Y ahora el, el y el 20 25 negocia para el próximo no, gobierno. y el 26 lo hicieron ellos, claro. Oye, Claro. a propósito de esto, estoy con una reflexión media confusa. Tú sabes que yo tengo confusiones, pero parto de la siguiente tesis: que Chile no es Argentina, no es Milei, ni es Brasil, Bolsonaro, sino que venimos de una tradición política binominal muy fuerte. Elwin, Frei, Lagos, ¿no es cierto? Bachelet uno, Piñera uno, Bachelet, Piñera dos, hasta antes de Boric, que es bastante conocida y tradicional. Por lo pronto, a pesar de las embarradas, digamos, filosóficamente, cuánto cambio hubo con Piñera uno y Piñera 2 en un gobierno, fue un gran temblor, digamos, pasar todas las reparticiones públicas a manos de Chile Vamos. No se llamaba Chile Vamos en ese momento, tenía otro nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Tenían Renovación Nacional y la UDI fundamentalmente, ¿no? Y eso fue un cambio, pero ellos habían sido súper partícipes del Congreso y todo. Y aparece Boric entre medio, en donde yo creo que se produce el primer temblor de pasarle el gobierno a unos cabros jóvenes con un pensamiento distinto y no al y no a los a no y no a estos estamentos, a estos barcos, a estos, la Concerta o Chile Vamos. ¿Cómo se llamaba Chile Vamos antes, pues, Willy, si usted era de ese Alianza por partido? Chile, la Alianza por Chile. Alianza por Chile se llama RN y Alianza Uribe, por Chile. claro. Sí. Y se produce el primer temblor fuerte, yo creo, la expectativa. Y a los chiquillos les queda la embarrada que antes de septiembre ya está la Carolina Toa en el gobierno, Mm. la Analía Uriarte, no sé, como que eh, claramente no funcionó la disrupción estructural de unos cabros novedosos. Todo está intro para decirte que llegue a ganar José Antonio Cast y tome el gobierno es un ex UDI, pero es un gallo muy díscolo de la UDI todos los últimos 10, 20 años, no sé cuántos años lleva fuera,
y tú ves el perfil de la gente que está preparando para tomar el control del gobierno y son puras caras nuevas, así como lo eran con Boric no sé, los Giorgio Jackson, los Crispy, toda una gente que no conocíamos. Entonces, no sé a dónde iba, pero al, al tomar José Antonio Caz con gente súper nueva, ¿se producirá una crujidera de la cresta al mono o van a llenar de Chile Vamos en marzo, abril, mayo y ya todos deben estar más tranquilos la manera de administrar un país? A ver, lo que Estoy pasa es que como está, tirando claro, las cartas, estoy sí, blufeando, estoy... está blufeando, pero también hay algunos supuestos que yo no comparto tanto, ¿ah? O sea, en Ya. particular, eh, que José Antonio Caz sea el díscolo de la UDI. No, yo lo conozco hace años, es contemporáneo mío, cuando yo estuve en el No, yo movimiento dije, gremial. justamente es un UDI, Sí, pero viene dijiste de que ahí. era díscolo de la UDI. ¿Dije Eh, esa palabra? Bueno, sí, sí. Pero efectivamente José Antonio Caz no solamente fue un UDI, fue secretario general de la UDI. O sea, ¿ah? Y en algún minuto, y por razones que yo desconozco en realidad, José Antonio decide tomar un camino independiente. ¿M? Eh, entonces, yo creo que eso que tú dices, al final del día, Nicolás, eh, el ideario político e ideológico de José Antonio Caz no es muy distinto al de la UDI, no es muy distinto para nada del Partido Nacional Libertario, y probablemente va a tener los mismos matices con Renovación Nacional, digamos, ya, pero al final hay pero una... Kast no es Piñera. ¿Estáis de acuerdo que Piñera era un gallo, había votado que No, no, era no, súper de claro. familia de C y todo, y ahí donde te digo, es primera vez que estaríamos en unas manos de un gallo súper de derecha y que tenemos una mirada tan distinta al Frente Amplio de la vida. Lo que pasa es ¿Cachai? que, claro, No yo, es un mira, cambio de Bachelet a Piñera, Bachelet a sí, Piñera uno, porque en la 2 pero sí, era Concerta, Alianza por mm, Chile, mm, son bien parecidos en muchos aspectos. Aquí nos vamos mm. de Boric, que, que, que no sé cuánto hizo, que no sé cuál es el tinte de Boric. Tú podrías decir que este fue un Ay, gobierno de izquierda, fue un gobierno de centro, fue un gobierno de revoluciones, de consenso. ¿Te atreves a ponerle un apellido a Boric? no, yo creo que este es el peor gobierno de izquierda, Sí, yo lo sé, peor, peor que el de Allende incluso, que ya era malo, digamos, ¿no? claro. En Pero en todo, ¿ah? cuanto En resultados a reforma, económicos. no hay una reforma agraria, no nos quitaron los campos, po, ¿me No, entiendes lo que te digo? pero lo intentaron, acuérdate con Sí, el mamarracho constitucional. claro. ¿Ah? Acuérdate que Giorgio Jackson decía que el futuro del gobierno estaba íntimamente ligado al resultado de ese plebiscito, al resultado de ese esfuerzo Claro, constitucional. Y querían ir para allá. entonces, obviamente que fracasó, po. O sea, ellos fracasaron porque ellos mismos pusieron su barrera. Al final, lo relevante para nuestros auditores que están en el mundo del emprendimiento y todo, es que aquí hay en la esencia, y por qué es tan importante estas cosas que conversamos, en mi opinión, porque en la esencia está en juego dos modelos de desarrollo, no, dos modelos económicos, ni siquiera de desarrollo, dos modelos económicos, ¿no? Un modelo en el cual prima la libertad económica, prima el principio de subsidiariedad, vale decir que los privados hacemos todo lo que el Estado hace todo lo que los privados no quieran o no puedan hacer, como la seguridad pública, en fin, etcétera. A pesar de que ahí también hay dudas hoy día, porque seguridad pública hoy día puedes contratar guardias sin ningún problema, digamos. Pero, en fin. eh, y un modelo en el otro lado en la otra cara de la moneda, un gobierno que
lo único que busca, y esto es importante para nuestros amigos emprendedores, que todo lo que la izquierda plantea termina siendo asfixiante respecto del desarrollo del emprendimiento, del desarrollo de la empresa, del desarrollo del empleo. ¿Por qué? Porque básicamente, como la izquierda tiene esta cantinela, ¿no? de los trabajadores y los trabajadores, bla, 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 pero se preocupan solo de los que tienen trabajo, no de los que no tienen trabajo. Y eso es tan obvio, Nicolás, tan latente, que cuando tú miras las cifras de desempleo de los cesantes, este gobierno tiene en promedio, desde que partió, 765.000 cesantes. La cifra más alta desde Elwin en adelante. Y eso que entre medio está la pandemia, donde en la pandemia hubo 708.000 cesantes en promedio. Y este gobierno tiene 765.000 sin pandemia. Entonces, eso obviamente que te hace reflexionar sobre este tema. Es más, fíjate, cuando tú comparas la cesantía que ha generado este gobierno, esta inspiración de izquierda, ¿no? Que yo tiendo a pensar que esto es más ultra izquierda, porque Bachelet y Lago eran de izquierda, pero no de esta izquierda. ¿Ah? Fíjate que en los gobiernos de la concertación, Elwin, Frey, Lago, Bachelet 1, Bachelet 2, si tú tomas todos esos gobiernos y le sacas el promedio a cuántos cesantes hubo promedio en cada gobierno, bueno, el promedio fue 445.000 cesantes. Y este gobierno, sin ninguna de las Estaban crisis que 7. pasaron, Lago, Frey, la crisis asiática, la crisis subprime, nada de eso, tiene casi el doble, 766.000 desempleados, cesantes. Eso es muy doloroso, muy doloroso. Y entonces tú dirías, bueno, pero es que las condiciones macroeconómicas, espérate un poquito. El precio promedio del cobre en este gobierno ha sido 420 centavos de dólar la libra. El precio promedio del cobre en los gobiernos de la concertación fue 279. O sea, ha tenido más ingresos por el cobre y ha tenido y ha tenido más cesante. Entonces, ¿por qué la estimación de ingresos falla? Bueno, porque la economía se trancó. La economía se trancó. Le puso un palo en la rueda de la bicicleta Claro, con la reforma tributaria del 2014 que impuso sí, Bachelet eh, sí, y es el con legado. todas las modificaciones laborales que se han hecho hoy día de los 40 horas y todo eso. Digamos. Sí. Nicolás, cuando se Y estaba discutiendo la ley de las 40 horas, las estadísticas del INE en trabajo por hora ya estaban en 40. sí, me está cortando, Héctor. Voy a ir a Ah, la tanda, vamos, don vamos, Willy. Perdón, pues vamos. interesante para que a la vuelta, independiente de ese que es el legado de este gobierno, especulemos un poco, hagamos futurología de cómo crees que va a ser un gobierno de Kast, ¿cachai? En el manejo, si va a haber tanta irrupción o se va a parecer a los de Piñera. La respuesta a la vuelta de estos auspiciadores. Los viernes y sábados son Wine and Chill Nights en el Bohío, con música en vivo y estupendos vinos. Está bueno el Sheraton. Y tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. En BCI todas las soluciones de financiamiento son 100% online. Pide hoy boletas de garantía, créditos, leasing y factoring, porque ser pyme suena bien. ¿Te sumas? ¿Y sabes qué hace única tu casa? Que está hecha a tu medida. En Inmobiliaria Axioma diseñamos y construimos espacios que hablan de ti. Te acompañamos en cada paso con nuestra exclusiva bitácora de viaje, un registro claro y transparente de todo el proceso. Tú sueñas, nosotros hacemos que suceda. Y Axioma.cl. Y en Ignisterra la madera no solo es noble y fina, es el punto de partida de obras que combinan ingeniería de precisión con el buen oficio de la carpintería. Creamos piezas llenas de autenticidad y belleza única. Ignisterra.com en Santiago y Villa Alemana. Y Starken
envía todo con tarifas más convenientes en Starken, haz la corta, realiza tu envío en starken.cl y en tu punto Starken más cercano. Y vamos, y a la vuelta saludamos a más auspiciadores. Membrero, por favor, la carpa un poquito más para acá. Sí. Bueno, hoy día tenemos que pagar proveedores naturalmente. Y bueno, Kame ERP, desde mi celular, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Está en el movimiento. Cobranza, pago, está en el movimiento. CSO, cuidado con Júpiter, cuidado con Marte, un campeonato más bajo. Kame ERP me salva. Y este plato típico del norte de Italia, me dicen que es un carpaccio de ternera con una salsa, masumi y alcaparras. Bueno, la salsa con mayo también se ve increíble. Buenas tardes, aquí les presento nuestro trago doctor, exquisito para la temporada otoño Due Torre. ¿Y qué tiene? Esto tiene un amacerado de pisco con notas de mango y un toque secreto de acá del Due Torre. Ay, la vamos a probar. Definitivamente el mejor que en Italia. Fiamma, delle Due Torri en la Dehesa, tu nuevo lounge restaurant. ¿Todavía utilizas cortinas metálicas manuales? Funcionan, sí, pero tenemos una mejor alternativa con mayor rapidez, comodidad y seguridad. Hoy día más del 40% de los locales decidieron pasar a cortinas automáticas. ¿Por qué? Reduce tiempos, agrega un plus de protección y evita esfuerzo. En Meri puedes fabricar una cortina metálica a medida, fabricada por nosotros, instalada por nosotros. Escríbenos cierre seguro o cotiza en meri.cl. Estoy aquí con don Denis Pérez de Intelsec. ¿Por qué no le cuentas a la gente, Denis, qué es Intelsec? Bueno, Intelsec es una empresa ya con 11 años en el mercado chileno, la única marca nacional en el rubro de la minería y la construcción, y tenemos equipos desde máquinas de termofusión y electrofusión para HDP hasta equipos de construcción como los que vemos acá, retroexcavadoras, excavadoras, rodillos y un cuanto hay. Y me decía, los clientes les partieron pidiendo una cosa y ellos lo hicieron ampliar, que hoy día cumplen con un servicio de excelencia, ¿no? Exacto, esa es la idea nuestra, cumplir con todos los requerimientos y ojalá abastecer al cliente de forma integral. Ahí está, intelsec.cl. Señoras y señores, ya estamos de regreso en Chile Crece junto a Willy Díaz, saludando a los pernos R&R. Encuentras pernos, tornillos y herramientas de las mejores marcas. Ven a la esquina amarilla y roja de 10 de julio 213. Pernos R&R, fijan tu futuro. Pernos R&R, tu aliado en cada proyecto. Y te adjudicaste una licitación pública, pero te falta respaldo financiero para convertirla en realidad. Entra a firmo.com, hacemos que tu compromiso cobre vida. Conectamos tu proyecto con empresas interesadas en aportar capital para asociarse contigo. Así te ayudamos a conseguir garantías y capital de trabajo que te permitirá avanzar con tranquilidad. De afirmo.com, tu respaldo económico y por supuesto emocional. Y viajar no es solo moverse de un lugar a otro, es vivir un momento único que no volverá a repetirse. En Travel Express diseñamos salidas grupales internacionales que no están en los catálogos. Travelexpress.cl. Viajar distinto, viajar juntos. Y la destilería Archipiélago tiene ahora Adiós Gabriel, el vino de las despedidas. Pídalo en el 93095-2237. ¿Viste cómo me acordé, Willy, con mi técnica? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 93095-2237. Destileriaarchipiélago.cl. ¿Y quieres una casa propia y no calificas para el crédito hipotecario en la banca tradicional? Inmobiliaria World Broker tiene la solución. 90% de financiamiento con pie desde el 10% y una preaprobación en tan solo 72 horas. worldbroker.cl, tu casa te está esperando. Ya, Willy, ¿qué va a pasar en marzo? ¿Esto va a ser la pirotecnia? A ver, yo creo que cuando tú planteaste tu duda razonable, ¿no? Tu tesis, Sí. que si es posible al final disminuir tantos miles de millones de dólares de presupuesto, yo tengo una sola respuesta para eso. Preguntémosle a la tía Dorothy.
La tía Dorothy hizo un análisis que salió hace algunas semanas, donde decía que tenían inspeccionado más de 1.400 millones de dólares que se habían gastado mal. Entonces, yo le diría a la tía Dorothy, dígame dónde están, y los cortamos al tiro el próximo año. Ahí ya tenéis 1.400 sin hacer nada. O sea, Sí, te po. instalaste, la tía Dorothy mandó el informe. Ah, mire, que aquí desviaron, tiraron plata para allá y cuando no, listo, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, Sí. para afuera. ¿Ah? Podrían ponerse a recuperar las platas que se robaron a través de las fundaciones. No sé cuántos miles de millones de pesos también hay ahí. Entonces, al final, Nicolás, esto es un tema de voluntad política. ¿No? Sin embargo, creo que José Antonio Kast y el equipo de él, básicamente, y cuando digo el equipo me refiero en forma prioritaria a Jorge Quirós, creo que tienen el criterio, creo que tienen la razonabilidad suficiente como para saber dónde hacer los recortes que haya que hacer. Y finalmente el recorte es una cosa administrativa, Nicolás. O sea, el Ministerio de Minería, por ejemplo. ¿Ya? El Ministerio de Minería tiene $1 millón para el programa aprobado en la ley de presupuesto, para el programa de seguridad minera. Estoy inventando. $1 millón. Eso es lo que el Congreso autorizó en el gasto, ¿cierto? Pero como es una autorización máxima de gasto, yo, DIPRES o ministro de Hacienda, le digo al DIPRES, oiga, DIPRES, de ese $1 millón, autorícele solo 500.000. No necesitas ir al Congreso para eso. Claro. No necesitas ir al Congreso porque el Congreso define una autorización máxima de gastos. Tú puedes gastar menos. Claro. Entonces, no necesitas ir al Congreso. Hay gastos que están amarrados, por así decirlo. Sí, probablemente, por ejemplo, los gastos de gratuidad están amarrados por la cantidad de alumnos, por la gente que está involucrada. Siendo que yo encuentro que la gratuidad es una pésima idea. Pésima idea porque al final no es gratis. La pagamos todos con impuestos. Y además se produce un desequilibrio social importante, bastante importante. Y te pongo el ejemplo. Imagínate dos niños que viven en casas pareadas. En la casa A vive un niño de 18 años y en la casa B vive otro niño de 18 años. Casa pareada, una al lado de la otra. Probablemente esos dos niños tienen papás o mamás relativamente parecidos en términos de profesión, en términos de oficio, lo que tú quieras, como tú De quieras. trabajo también. De trabajo, ¿por qué? Bueno, porque viven uno al lado del otro. Si uno estuviera Y mejor que son el las otro, mismas, probablemente estaría en otra parte, ¿cierto? sí, un tipo de Entonces, casa, estamos con el supuesto estamos, imaginándonos claro, dos cabros que dos ciudadanos, son clase en media. estricto rigor, clase media, clase baja, la que tú quieras. Si esto no Sí. tiene que ver con las clases, esto tiene que ver con el acceso. Entonces tú dices, ya, ok, dos cabros de 18 años, fueron probablemente al mismo colegio o a un colegio cercano, estudiaron más o menos lo mismo, en fin, listo, pum, cerrado. ¿Qué pasa si cuando dan la PAES al cabro de la casa A le va mejor al cabro de la casa B? Y el cabro de la casa A entra a la universidad, pero el de la casa B no entra a la universidad. ¿Por qué? Porque no sacó el puntaje que necesitaba, No, lo que no tú le quieras. fue No, tan no le bien dio, como al otro, no- siendo que, entonces alguien podría decir, no, pues si viven uno al lado del otro, bueno, tienen que haber sacado el mismo puntaje. No, pero la en vida mi no es así, la curso, vida la con las vida no es mismas así. situaciones En mi sacamos curso éramos puntajes distintos. 37 compañeros de curso, vivíamos todos más o menos donde mismo, más o menos donde mismo. Y resulta que de los 37, yo calculo que no más de 7 entramos a la universidad, ¿Y en qué colegio estaba Willy? en el Instituto Zambrano, en Estación Central. Y de Oye, y 37, éramos 7 universidades, todos bien parecidos. más o menos, sí, no Ya, le seguí la pista, pero más o menos 7, sí. 8 debemos haber entrado a la universidad.
Oye, estuvimos 14 años escuchando a los mismos profesores, haciendo las mismas tareas, comíamos más o menos lo mismo, teníamos más o menos los mismos círculos de amigos, vivíamos más o menos cerca todos. Y así todo, no todos entraron a la universidad, como no todos tampoco no quedaron dentro de la universidad. Entonces, ¿dónde está el punto? En que cuando en este sistema de la gratuidad que le llaman, el cabro de la casa A que logró entrar a la universidad, mientras que el cabro de la casa B no lo logró entrar, resulta que se da la paradoja y el desequilibrio que el cabro de la casa B, con sus impuestos, le paga la educación del que entró a la universidad. Y haciendo una cosa bastante simplista, pero creo que es bastante cercana a la realidad. Al final del día, en términos relativos, el de la casa A que entró a la universidad fue financiado por el que no entró a la universidad y por lo tanto el que no entró a la universidad financió al rico de mañana. Pues la riqueza es una cosa y la pobreza es relativa. No existe la pobreza absoluta ni la riqueza absoluta. ¿Por qué? Claro. Porque yo soy, por supuesto, más pobre, infinitamente más pobre que don Andrónico Luxich. Soy infinitamente más pobre. Pero soy bastante más rico que, no sé, pues, alguien que va barriendo la calle y que gana salario mínimo. Entonces la riqueza es un tema relativo. Y por lo mismo, el cabro de la casa B, con sus impuestos termina financiando al que va a ser rico mañana. Eso es completamente injusto. Pero se vende como la gratuidad. Todos pueden estudiar gratis en la universidad. ¿Verdad? Si Y gratis no siguiendo con el existe. ejemplo de los dos vecinos, claro, ¿cómo intervendrías tú ahí en ese tipo de situaciones? Cada persona se pague su universidad, una Mira, parte. yo estudié con un sistema que se llamaba el crédito fiscal. ¿Qué es lo que era el crédito fiscal? Era un crédito que te daban para pagar la universidad, y eso que eran, yo estudié en la época donde solo habían universidades tradicionales, digamos, ¿ah? Claro, Con un crédito, bancos, el que avalaba era la universidad con su patrimonio. la universidad, sí. Entonces, ¿qué es lo que Y, pasaba? Que el cabro terminaba de estudiar, ¿no es cierto? O 2 años después de no haberse matriculado, la universidad tomaba esos documentos y trataba de hacer todo lo que podía para cobrar. Cuando no podía cobrar, ya después de haber hecho un montón de gestiones, tenía que ir a informarle al banco, perdón, al Estado, mire, todo esto no los pude pagar, tengo todo no los esto, pude cobrar. Entonces ahí el Estado ejercía el aval y le pagaba al banco ese crédito. claro, y eso colapsó ahora porque por deuda y todo el CAE. Es que, Nicolás, yo te quiero, honestamente, mm, me gustaría tu opinión sobre esto. Mira, ¿sabes tú que el 80%, 78% por ahí, de los alumnos que deben plata en el CAE tienen que pagar una cuota mensual De menor de 50 30.000 lucas, pesos? sí, Menos. menos. Sí, espérate, O esto lo sea, hemos lo que hablado, vale una promoción de pisco con Coca-Cola es lo que sí, tienen que pagar al Willy, mes. está colapsado el sistema porque los cabros no la pagan. Algo pasa. No, si el La, sistema, la, el la- sistema colapsó de minuto que se transformó esto en una bandera de lucha de los que hoy día están gobernando, de, de donde que prometieron dijeron eliminar que el CAE y no han hecho iban a nada. condenar y no ha pagado A nadie. condonar el CAE, claro, por supuesto, y todos dejaron de pagar, pues, No ha obvio. pagado nadie. Porque está Y colapsado, el lo dijo CAE no lo eliminaron. la Y no Andrea lo Repeto dijo eliminaron. ayer, no, si el CAE dice que está la embarrada, el CAE, no paga nadie. Crece y crece y crece. Pero fíjate tú, Nicolás, pero mira lo que son los números, po. O sea, de verdad, pagar una cuota mensual equivalente No, a una pero si promoción de pico con oye, Coca-Cola. pero mm, oye, si es lo mismo el Transantiago, que yo lo creo. El Transantiago se dio gratis los primeros meses, 2 meses, no me acuerdo. Listo, no pagaron nunca más nadie. Nunca más, Se dio. exactamente, Entonces, exactamente. hay que Ahora, saber cómo manejar a la masa, cómo prometer el CAI, cómo decir condonamos el CAI, la embarrada que deja. No, no, la autoridad no tiene mira, conciencia de cómo liderar, no cachan nada de comunicación. mira, El Transantiago me lo dijeron los choferes, me dijeron, les dieron 2 meses gratis y nunca más pagaron, no pagaron nada, la evasión ¿mm?
En Santiago es 30%, no sé en cuánto está hoy día, una brutalidad. Mira, dato. Egresados, distribución de los deudores según tramo de valor cuota. ¿Ok? Los que pagan una cuota en menor a una UF, los Los que pagan 40 una lucas cuota hoy día. mensual menor a una UF son el 44% de los endeudados. Los que pagan entre una y dos UFs, o sea, entre 40 y 80 mil pesos, más o 80 menos, lucas. suman el 75%. El 75% de los deudores del CAE tienen que pagar 80 mil pesos o menos. Entonces, Qué ¿sabéis qué? gustito se dan. Claro. Entonces, esto no, como que no tiene mucho sentido. ¿Ah? Como que no tiene mucho sentido. Y por eso que la promesa de eliminar el CAE era una promesa, ¿cómo se llama? Era una promesa falsa. Y bueno, de hecho no la cumplieron, pues sí, al final del día el CAE Claro. sigue Y, exactamente y- igual. claro, ¿Ok? y entiendo que este sistema de ahora, el PAE, no sé cómo se llama, el FES, ya caché que la Católica dijo que no se va a meter porque le tiene dice que puede tener una merma de plata de entre 8.000 y 20.000 millones de pesos, una cosa así, una brutalidad, una cuestión que no tienen por dónde. Claro, Mm, exactamente. Exactamente. mm. Entonces, y eso hace que sea todo esto muy complejo, porque, ¿cómo se llama? Es algo que a la familia le llega directo, ¿no? Es algo que a la familia le llega directo. Pero mira, ¿sabes tú cuánto es la deuda, el saldo promedio de deuda que tiene el grupo que paga, ¿cómo se llama? Que paga hasta 2 UF, el saldo promedio de la deuda es 180 UF. 180 UF. Esos ponte tú que sean 200 UF, estamos hablando de 8 millones. 8 millones de pesos, más o menos, 8 millones. ¿cierto? 8 millones de pesos. Esa es la deuda promedio, ¿de acuerdo? Y esos son el 75% de los deudores, 8 millones de pesos. ¿Sabes cuál es la saldo promedio de deuda más alto? 1.585 UFs. Uno dice, wow, 1.585 UF, lo voy a calcular al tiro. Pero ¿quién debe esa plata? 1.585, 62 millones de pesos. Pero ¿quién es un gallo que estudió 10 años y no pagó nada? No sé. ¿Qué? No, sí, pues si eso da lo mismo, es el 0,1%. Ah, No es el la 0,1%. verdad. Estos números esto debe estar en miles, mil alumnos, no menos, 100 alumnos. Si era alumno. Ya. 100 personas, Oye, 100 personas deben esa cantidad. ¿Es un problema de verdad? Yo creo que no. Yo creo que no. no. Vamos, mi presidente Casta, arregle este cuchufleta. Oiga, don Willy, nos 100 tenemos que alumnos. ir. Muy Ya, agradecido por su amabilidad, como siempre, y no, su cultura y docto para aprender de estos temas. encantado. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chao, nos vemos. Ya, gracias, don Héctor. Chao. Chao, chao.